Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a seguir hablando de presupuesto, de rendición de cuentas. Por estos días ha sido intensa la movilización y los reclamos de los gremios, sobre todo en el sector de la educación. Bueno, uno de los planteos que surgió en ese pedido de más presupuesto, de más salarios, fue utilizar las reservas internacionales del país para pagar esos aumentos. Nicolás, ¿cómo es la historia? ¿Qué tal, Pepe? Bueno, efectivamente algo hemos mencionado aquí en Pensar Economía de este asunto y ahora vamos a traer algunas cifras para estudiar mejor el tema y compartirlo con los televidentes. No es un asunto menor. El Uruguay efectivamente está hoy por hoy con unos niveles de reservas internacionales inéditos, ¿verdad? Una acumulación de dólares, tanto en el gobierno en cuanto a liquidez en la caja, como en el Banco Central. En este caso son efectivamente las reservas formalmente establecidas. Y aquí tenemos, para compartir con los televidentes, las cifras. Los activos totales de reservas que tiene el Banco Central, 14.800 millones de dólares. ¿Qué incluye eso? ¿Ese dinero qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de activos de muy rápida liquidez, ¿verdad? De fácil acceso o de fácil realización. Colocaciones de activos de corto plazo en el mercado internacional, nominados básicamente en dólares o en monedas internacionales. No quiere decir que sea plata del gobierno, del Estado uruguayo, ¿no? A ver, la plata es del Banco Central. Es decir, son colocaciones que son básicamente dólares que están colocados a corto plazo en el mundo o bueno, incluso liquidez que tiene el Banco Central. Ahora, ¿a qué responde esa acumulación de reservas? Que va un poco a tu pregunta. Bueno, hay algo más de 7.000 millones que son obligaciones que tiene el Banco Central con el sector financiero privado y con el sector público. Allí sí te diría que, corrigiendo un poco, no es plata del Banco Central, estos 7.000 y pico de millones. Son depósitos de los bancos en el Banco Central, encajes o depósitos, y también compromisos con el sector público que tiene algunas cuentas en el Banco Central. Es un dinero que los bancos tienen que tener para responder, por ejemplo, ante sus clientes, ante cualquier eventualidad. Exactamente, además, digamos, son cuestiones que son obligatorias, ¿verdad? En el manejo del sistema financiero, el encaje que el Banco Central lo regula como herramienta de política monetaria. Cuando quiere moderar el crédito aumenta el encaje, entonces los bancos tienen que guardar más dinero para tener reserva. Y entonces todo eso está en esos 7.000 y pico de millones de dólares. Lo que queda son algo más de 7.700 millones. Esto son reservas, digamos, sin contrapartida. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Uruguay las puede usar como quiere? Obviamente que no. Buena parte de este dinero se acumuló en el Banco Central por la gran liquidez que se ha producido en el mundo por la política monetaria de los Estados Unidos, que ha inundado de dólares el mundo. Muchos de esos dólares han llegado al Uruguay y el Banco Central lo que ha hecho en los meses recientes es comprar esos dólares, pero claro, emite pesos. Entonces, circulan pesos en la medida que hay dólares acumulados de reservas. O circulan pesos o el Banco Central emite deuda en pesos para retirar esos pesos de la plaza para que no haya tanta inflación. En cualquiera de los casos, estas reservas sin contrapartida, lo que son la contraparte de esa circulación de pesos o de títulos de deuda del Banco Central, una deuda que está superando los 6.000 millones de dólares. Por lo tanto... Está muy ajustado ahí. Está muy ajustado. No es lo que seguramente habitualmente buena parte de los televidentes puedas pensar, bueno, esto es el ahorro que tiene Uruguay. No, está lejos de eso. Uruguay, si bien ha tenido una política fiscal razonablemente equilibrada, con algunas fluctuaciones en los últimos años, pero el déficit ha sido permanente, salvo en algunos de los años de administración Vázquez, donde hubo prácticamente un equilibrio. En general Uruguay siempre ha sido deficitario, entonces no te dio un ahorro como para recurrir a él ahora, ¿no? Esto hace recordar, haciendo un poquito de historia política y económica a la vez, de aquella discusión que se dio en su momento sobre si vender o no vender el oro, ¿no? Si eran las joyas de la abuela en aquel gobierno del presidente Jorge Valle. Bueno, es que además ya no hay más oro en el Banco Central, esas reservas no están más, lo que ahora son los activos de reserva son activos, digamos, monetarios. Hay visiones muy ortodoxas que dicen, bueno, las reservas no se deben tocar. Hay quienes, digamos, tienen una visión un poco más flexible y dicen, bueno, eventualmente se podría tocar esto. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Es que se ha planteado usar reservas para gastos que son permanentes. Entonces, esto es como en el hogar de cualquiera de nosotros. Una cosa es, bueno, echar mano a algún ahorro o algún recurso para comprar un mueble, que es por una sola vez y punto. Y otra cosa es ingresar en un gasto que es corriente, es una cuota todos los meses. Ahí el panorama es distinto. No es muy razonable financiar un gasto que es permanente con un recurso que es puntual. Y por eso entonces se puede llegar a agotar también. Evidentemente. Como todos sabemos, siempre es más fácil gastar que acumular el eventual ahorro. Pero además, este caso no es ahorro. Reiteramos, esto es una reserva que es contrapartida de compromisos de circulación de dinero o de títulos de deuda del Banco Central,
que vos fijate, eventualmente digamos que el Uruguay use algo de las reservas. ¿Qué es lo que puede pensar el tenedor de títulos de deuda en pesos? Bueno, no le va a gustar demasiado. Al momento de renovar esa deuda, seguramente va a exigir más tasa de interés. Es decir, lo hemos comentado aquí en Pensar Economía, la ganancia que puede obtenerse por un uso eventual de la reserva parece bastante menor que las posibles pérdidas o perjuicios que puede haber por echar mano a las mismas. Es un tema que de todas maneras ya en el gobierno se ha de alguna manera descartado, por lo tanto... Hubo algunas voces desde el propio gobierno, o jerarcas, no digamos de primera línea, sí el subsecretario de Economía, sí lo ha dicho también el subsecretario de Educación, la posibilidad de usar las reservas. Sí, ¿no? Bueno, el senador Lolía, es decir, en buena parte de gente vinculada al Partido Comunista que lo ha hecho en la interna del gobierno. Desde el punto de vista de la política económica, siempre quien dirige la política trata de mantener la mayor cantidad de margen de maniobra. Tú te acordás cuando se hablaba también de las detracciones, había gente que las rechazaba de plano, entonces decía, bueno, no descartamos ninguna herramienta. Es decir, es legítimo desde el punto de vista político tener la mayor flexibilidad posible en cuanto a las herramientas a usar. Pero también hay que dar ciertas garantías y en este caso parece sensato enfatizar en que esto no se va a tocar, sobre todo porque el panorama que se viene ya no es de abundante liquidez, sino más bien de que ese escenario de alta liquidez empieza a revertirse en el mundo y por eso tenemos que estar más bien cambiando el foco, ¿verdad? Y asumiendo esa nueva situación global. Hablemos también del tema de la confianza de los consumidores uruguayos hoy. ¿Cómo está ante este panorama que decías? Bueno, los años que se vienen la economía no va a ser la misma, ya se ha ido enfriando en estos tiempos. Es muy interesante el indicador de confianza del consumidor, el índice de confianza del consumidor que aquí en Uruguay elaboran el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica y equipos. Es un índice que se ha construido en forma semejante a lo que se hace en el resto de los países. Y estos índices de confianza del consumidor que tal vez parezcan para el televidente algo un poco difícil de aterrizar, en realidad es una muy buena herramienta para anticipar cuál es el sentimiento de la gente y qué puede pasar con las decisiones de los consumidores en la economía, algo que es realmente muy importante, porque nosotros habitualmente aquí en el programa tratamos indicadores de cosas que ya pasaron, ¿verdad? El PBI en el primer trimestre. Esto tiene una proyección en realidad. Tiene una gran capacidad de anticipar las cuestiones. Y lo que vemos, más allá de las variaciones puntuales, ¿verdad? Salió el último dato en mayo, que fue una caída, pero vamos a tomar los primeros 5 meses del año y lo que hay es una caída de 3% de la confianza global del consumidor. Es una caída que si bien no es drástica y aguda, ¿Es confianza hacia qué concretamente? Confianza en 3 ejes, porque el indicador combina estos 3 ejes que estamos compartiendo. Por un lado, ¿cuál es su percepción sobre la situación económica del país? Lo que va a pasar con la economía del país en general. Ahí está, y ahí se divide en 2, en realidad, la situación de corto plazo y a 3 años. Nosotros, para no marear mucho con las cifras, hacemos la síntesis y lo que se percibe es que, sobre todo a mediano plazo, hay una mayor preocupación. Cayó un 2% la confianza en ese plano. Después la situación económica personal. También allí hay una caída más bien de mediano plazo, una mayor preocupación por el tema del empleo, 3% prácticamente la caída en el acumulado anual. Y ha caído en forma bastante importante la predisposición a comprar bienes durables. Aquí falta agregar eso, bienes durables, electrodomésticos, que son de menor costo, y casas y autos, que ahí son inversiones de mayor envergadura. Cae 5%. Ahí incide mucho las variaciones del dólar, como son elementos que se cotizan en dólares. Cuando hay una suba del dólar, en general hay una retracción de este indicador y es lo que se está vislumbrando en este caso. ¿Cómo debe tomar, en este caso, el gobierno, el equipo económico, este tipo de señales? Evidentemente que hay una proyección de una mayor cautela por parte del consumidor. Esto puede fluctuar, ¿verdad? Por eso es que el indicador se mide mes a mes, pero lo que parece bastante claro es que ya los consumidores, y es interesante porque hay consumidores que pueden tener mayor o menor formación en temas de la economía, pero es interesante ver cómo se percibe en el ambiente de trabajo, en su situación personal, en lo que se vislumbra en los medios de comunicación, esa percepción de los consumidores. Y lo que hay claramente es una mayor cautela. Los niveles de confianza en términos absolutos están relativamente altos. Si bien han tenido una caída respecto a lo que era el año 2010, 2011, donde realmente la situación era de casi una euforia, ahora hay un ajuste, pero no estamos en niveles, digamos, de desconfianza neta, no. La confianza sigue alta, pero en corrección hacia la baja. Hay que ver si eso no repercute, por ejemplo, en la toma de créditos, por ejemplo, ¿no? Por parte de la gente para el consumo. Sí, porque el crédito se ha venido expandiendo, pero todavía, según indican los economistas, en niveles razonables, ¿verdad? No estamos en una economía que esté digamos, exponiendo su lado más frágil por el gran endeudamiento. Yo te diría que hoy por hoy el gran tema para la economía uruguaya es lograr
componer o renovar niveles de competitividad, de no encarecerse tanto, de manera de poder seguir con un desempeño exportador relativamente positivo. Ahí es donde está más bien el desafío más grande, ¿verdad? Más que en los temas de endeudamiento de las familias. De todas maneras, por supuesto que eso siempre hay que tenerlo atento, porque el mercado de trabajo puede tener algún retroceso y bueno, si la gente pierde empleo, los hogares se resienten en su ingreso, obviamente que empiezan a pesar las deudas. Gracias, Nicolás. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía.